mundial, a eso se lo denomina gonometrotomas. Y consta de 3 etapas: prometos, mesometos y mesometos. Siguiente. Cuando hablamos de la primera etapa, que es el prometos, hablamos del riñón primitivo. También es llamado vesícula renal o nefrótomo. Esto se dice, como ya les he dicho, en la cuarta semana. Es un acúmulo de 7 o 10 grupos celulares, pólitos en el región cervical. Como ustedes ven, lo que es la flecha negra, la figurita de color rojo, ahí podemos ver lo que se inicia, ¿no? Los prometos, los riñones primitivos. Entonces, este riñón primitivo en realidad carece de función, este riñón, por lo cual al terminar la cuarta semana desaparece. Entonces, esta no tiene función el prometos, Siguiente. Hablamos de la segunda etapa, que es el mesometos, o también llamado riñón transitorio. Se inicia en la cuarta semana y termina en la octava semana. O sea, ahí empieza su evolución, Entonces, si ustedes seguían con la flecha negra, entonces se inicia desde los segmentos torácicos superiores hasta las yugulares inferiores. Todo lo que es la parte celeste, la parte gruesa, ese es el mesometos, Aparece los primeros túbulos excretores del mesometos. También estas se van a ir, tienen aproximadamente 40 unidades de túbulos secretores, algunas se van a ir atrofiando, pero otras van a ir localizándose en el tejido cefalocaudal, y están constituidos por toda esta parte de lo que es el mesometros, llegan a constituirse solamente por un glomérulo y un túbulo, que estas van a funcionar en el embrión. Siguiente. Estos túbulos excretores se van a ir elongando y adquieren una forma de S. Si ustedes observan el cuadro que está encerrado, el cuadro negrito, tiene una forma de S, y al finalizar adquiere un ovillo capilar. Este ovillo capilar va a dar origen al glomérulo. No se ve bien la imagen, lamentablemente. No sé si llegan a observar, hay unas, terminando la parte de la S, hay unos acúmulos rojos, esa es la parte del glomérulo. Alrededor de este ovillo se forman túbulos para que en conjunto forme la cápsula de Bowman, cápsula de Bowman. Entonces, alrededor de este glomérulo se va a ir formando lo que es la cápsula de Bowman, En la región lateral del túbulo ingresa al conducto colector longitudinal, denominado conducto mesométrico o de Wolff, Entonces, de esta imagen, donde está la flecha negra, se indica a la parte del color celeste un poquito más bajo. Ese es el mesométrico, como les he indicado, de la posición torácica hasta la posición lumbar, Al lado de eso, ustedes, no sé si se lo pueden lograr ver, está igual de color celeste, pero en una línea, es el conducto mesométrico,
Este conducto mesonérgico va a ir a desembocar, ya o se encuentra en la parte lateral del mesonefros, pero va a desembocar en la cloaca. Y la cloaca es la parte caudal del, ¿verdad? Así, entonces mencionamos de que la mitad del segundo mes, la mitad del segundo mes se forma un órgano grande ovoide a cada lado de la línea media, denominada cresta unogenital. Mientras los tubos caudales se siguen diferenciando y los craneales y profundos muestran cambios degenerativos. Algunos se van formando y otros van disminuyendo. Y al final del segundo mes, la mayoría ha desaparecido. En los varones, algunos tubos de productos mesológicos persisten para la formación del sistema genital. Hablamos ahora de la tercera etapa, que es el ligamento, también llamado el riñón definitivo. Esto aparece aproximadamente en el quinto mes, vale decir casi a las 32 días, ¿ya? Son conductos colectores que derivan de la yema ureteral o del esbozo ureteral. Simplemente es la evacinación del conducto mesonérgico cercano a su sitio de entrada a la cloaca. Si ustedes recuerdan, que la parte gruesa de color celeste es el mesonérgico. Al lado de eso, o detrás de eso, está el conducto mesonérgico, ¿verdad? Ahora se lo he dicho mejor. Es la parte delgada de color celeste, ¿ya? Entonces, ese conducto mesonérgico va a dar una evacinación, ¿ya? En la parte caudal, cerca de lo que es la cloaca, ¿ya? O la desembocadura, ¿no? De ese conducto mesonérgico. Entonces, como va a dar una evacinación, va a dar origen a lo que es la yema ureteral, la parte del color amarillito, si ustedes se fijan, la más. Entonces, en el cuadro negrito que está encerrado, ¿verdad? Ahí, para que se ubique. Esta es la yema ureteral que se va a originar, y a la vez este bloque de yema ureteral va a dar origen al ureter perirenal, cálices mayores y menores y a los colectores, ¿ya? Entonces, la yema va a ir por el brote ureteral, va a ir penetrando al tejido metamórfico. Esto se va a ir dilatando, ¿ya? Se va a ir dilatando para dar origen, para formar la pelvis renal dividida, y se dividen una porción craneal y caudal, que van a ser las cálices mayores. Es decir, que la yema ureteral va a dar origen en un extremo, ¿ya? A dos porciones, una porción craneal y otra porción caudal. Estas porciones craneal y caudal van a ser las cálices mayores, y estas cálices mayores van a seguir dando origen a lo que son las cálices menores, ¿ya? Siguiente. Entonces, hablamos de que como les había mencionado, las evacinaciones de los conductos mesonérgicos están inducidos gracias al que es factor neutrópico derivado de la estría, ¿ya? Sin ese factor, lamentablemente no se formaría lo que son los conductos mesonérgicos. Entonces, este factor neutrópico está secretado por el mesénquima indiferenciado del blastema metamétrico. El blastema metamétrico, atrás,
plásticas. El plastema metamétrico se ubica en el cuadro negro de la primera imagen, es la parte negra, ¿ya? Ese es el plastema metamétrico que posteriormente va a ser el riñón. Bien. Este plastema metamétrico es la que va a secretar al factor neutrófico derivado de la cría, ¿ya? Y este factor neutrófico derivado de la cría va a unirse a ciertos receptores, ¿ya? A los receptores que F alfa 1 de los conductos metamétricos. Y al unirse estos receptores, con estos receptores, va a resultar una señal reguladora por el gen WT1, que va a ejercer una acción inductora sobre los brotes ureterales, los cuales van a expresar, ¿no?, lo que es la WT11, la TLT7, ¿para qué? Para que se vayan ramificando, como se ve dicho, las cálices, ¿no? Gracias a estos genes se va informando lo que son la pelvis renal, las cálices mayores y las cálices menores y los conjuntos ureterales. Siguiente. Volvemos a mencionar de que los brotes ureterales van a originar los factores inductores del plastema metamétrico, ya a la interleucina 6, a lo que es al gen WLT9G, ya. Después, los procesos inductores recíprocos de plastema brote ureteral están regulados por factores positivos y negativos. Entonces, para que se vaya desarrollando este plastema y lo que es el brote ureteral, necesita de dos factores positivos y negativos. Y cuando hablamos de factores positivos, mencionamos de que van a estimular las ramificaciones del brote ureteral y de la aparición de nuevos neuronas, ¿ya? Y dentro de estos factores positivos vamos a encontrar lo que son los factores encargados de incrementar la actividad de los receptores del factor fibroblástico, factor de crecimiento fibroblástico 2 y factor de crecimiento fibroblástico 7. Luego están los otros factores, también está la endostatina, la neutroneptina, ya luego están los factores de transcripción PAX, OX11, la GDF11, luego tenemos los factores negativos que les he mencionado, ya. Estos factores negativos van a evitar la aparición de varios uréteres y riñones. O sea, si no existieran estos factores negativos, lamentablemente hubiera varios brotes ureterales, varios riñones, para que lo entiendan, ¿ya? Pues como dice, impide la excesiva ramificación de los brotes ureterales, ¿ya? Entre estos factores negativos tenemos al factor de transcripción FOXC1 y lo que es las proteínas todas T2, T24, SLIP2 y 3 y los inhibidores de los receptores tirosina sinasa. ¿Siguiente? Entonces, mencionamos que la pelvis renal crece y se ramifica dando lugar a las cálices mayores y las cálices menores. Los conductos papilares y los conductos formados, todos estos van a formar lo que es la porción exclusiva del riñón, ¿ya? Siguiente. Como ya les había mencionado, en la parte de lo que es
vamos a decir que esta parte va a existir la evaluación continua, ¿ya? Va a terminar formando el túbulo contorneado. Es decir, como les he dicho, que se iba a ir formando una forma de S y todo eso, lo que es la parte de los nefrones, todo esto. Entonces va a formar, o se va a elongar, en pocas palabras, va a ir a crecer a lo largo y va a dar origen a diferentes partes, ¿ya? Entre ellas está lo que es el túbulo contorneado distal, ¿ya? Que está unido al túbulo mesométrico, ¿ya? Después del túbulo contorneado distal va a dar lo que es o como había dicho, va a seguir prolongándose y va a dar origen a lo que es el túbulo contorneado proximal. Luego vamos a su otra parte va a dar origen también lo que son las funciones ascendente y descendente del asa de Henle, ¿ya? Entonces, las neuronas se siguen formando hasta el nacimiento. Vale decir que hasta el nacimiento se va a ir formando alrededor de 1 millón en cada millón de neuronas, ¿ya? Y la producción de orina se va a iniciar a las 12 semanas. Bien. Hablamos de lo que es la regulación molecular, ¿no? Los túbulos presentan distintos patrones de expresión. Hacia el extremo del túbulo medio disminuye la expresión del gen PAC2 y aumenta la expresión de la proteína T1. Hacia el extremo futuro del túbulo distal se expresan los genes T4 y la catequina E, ¿ya? Entonces las células mesométricas, ¿ya? Están condensadas del blastema metamestrogénico y expresan los genes WT1 y PAX2 y forman el tejido epitelial de la neurona y expresan lo que es la WT1. Esto para generar las vesículas renales, ¿ya? Los genes HOX y sus ligandos son necesarios para la fertilización de los túbulos proximales. Bien. Siguiente. Seguimos hablando de lo que es la expresión genética o la expresión genética. Entonces, el mesénquima expresa el objetivo, lo que es la también de T1, que da síntesis al factor de crecimiento neurotrófico derivado de la glía y el factor de crecimiento de los hepatocitos. Estos dos van a interactuar con los receptores de la tirosina sinasa, ¿ya? ¿Para qué? Para inducir el crecimiento y la alimentación de los genes. Eso es el objetivo. Asimismo, las yemas secretan lo que es el factor de crecimiento fisiológico 2 y la proteína morfogénica OC7 para bloquear la apoptosis y estimular la proliferación de la mesénquima mesométrica. ¿Ya? Sigue. Entonces, las yemas bilaterales expresan la doble DNT9B y la WNT6, ¿ya? Estos van a inducir una regulación positiva de PAX2 y la WBNT4, ¿ya? Que estas dos van a dar
la matriz extracelular también va a experimentar modificaciones, ¿ya? Con la hidronetina, con la colágena 1 y la colágena 3. Y estas van a ser sustituidas por láminas, ¿ya? Y además van a sintetizar moléculas de adhesión, vale decir, la sindecam y la caderina E. O sea, prácticamente estoy repitiendo ya todo lo que se me dice anteriormente. Siguiente. La vascularización del riñón, ya, ustedes recordarán, y ya han llevado en los anteriores también, está dada por lo que es la vasculogénesis y lo que es la angiogénesis. Recordando la vasculogénesis y la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir del precursor. En cambio, la angiogénesis son brotes de nuevos capilares, pero a partir de vasos sanguíneos ya existentes. La gran diferencia. Hablamos de lo que es la posición del riñón, ¿ya? Como ven en la figura A, la posición está en la parte inferior, cerca de lo que es la cloaca, ¿verdad? Entonces, este tejido metamórfico, o para decir, el futuro riñón, tiene que ascender, ¿ya? Entonces, al inicio se encuentra en la región pélvica, desplazándose a una posición más alta en el abdomen. Como ustedes ven, en la figura A se encuentra en la región pélvica, ¿ya? Pero con lo que sufre el feto, empieza a crecer las curvaturas del feto, ¿ya? Lo que es la curvatura corporal y lo que es el las regiones lumbar y sacra. Gracias a eso, el riñón empieza a ascender hacia lo que es la parte abdominal. ¿Ya? Si no fuera por esas curvaturas y el crecimiento de lo que son las regiones sacra y lumbar, ya el riñón estaría en una posición pélvica, en una posición baja. ¿Ya? Siguiente. Hablamos de lo que es la función renal. Como ya les había mencionado, a las 12 semanas ya existe ya la formación de la orina, que se expulsa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Entonces, a las 12 semanas el riñón empieza a funcionar. Como empieza a funcionar y el feto empieza ya a deglutir, ya entonces el riñón prácticamente ya estaría eliminando orina hacia el líquido amniótico. Entonces, vale decir que como el riñón, o perdón, como la orina es un desecho, en cambio, en el feto, la orina no es un desecho. El desecho que lo va eliminando es la placenta cuando es intrauterino, ¿verdad? Entonces, el feto deglute, si vale el término, un líquido limpio, ¿ya? Y todo lo que tiene que desechar lo hace la placenta. Siguiente. Hablamos ahora de lo que es la vejiga y la uretra. Pues la vejiga se forma en la cuarta hasta la séptima semana, ¿ya? Y solamente es una capa de mesodermo y si ustedes observan lo que es la figura A, ¿ya? Y si recuerdan las casas de lo que es el intestino primitivo que se va dividiendo en lo que es el intestino
recuerdan, está formado de lo que es el alantoides, lo que es el intestino posterior, prácticamente dicho, ¿ve? En medio de esos, con lo que es la figura A, si ustedes se ubican, en medio de esos existe un tabique urorectal. Y el tabique urorectal simplemente es el misodeo, ¿ya? Entonces, ese tabique urorectal es la que va a dividir en dos porciones. Una porción que es el seno urogenital primitivo y otra porción de lo que es el intestino posterior. Entonces, el día de hoy nos interesa lo que es la porción urogenital primitivo. Entonces, gracias a este tabique, ya nos va a dividir. Si ustedes van a la figura C, ya, ahí ya está dividido lo que es la porción urogenital primitivo. ¿Ya? La punta del tabique origina el cuerpo del perineo y entonces, como les había mencionado, que el tabique urogenital es la que va a dividir en una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior será lo que es el seno urogenital primitivo y lo que es la porción posterior será el intestino posterior. Entonces, ese tabique urogenital al finalizar la división que tiene que realizar, va a terminar originando lo que es el cuerpo del perineo. ¿Ya? Y este curso del perineo va a servir para el término para la inserción de los músculos perineos. ¿Ya? Siguiente. Entonces hablamos de lo que es el seno urogenital. ¿Ya? Este seno urogenital se divide en tres porciones. Lo que es la porción vesical o superior, la porción pélvica o medio y la porción fálica o inferior. ¿Ya? La porción superior es voluminosa, origina a la vejiga, ¿ya? Se continúa con la alantoides y posteriormente este alantoides se va a fibrosar y formar lo que es el uraco. ¿Ya? Este uraco se va a extender desde lo que es la parte apical de la vejiga hasta el ombligo. Que en el adulto, ¿ya? Este uraco ya se le va a llamar el ligamento umbilical. ¿Ya? En la porción pélvica o la media, ¿ya? Va a dar origen al conducto estrecho. En el sexo, perdón, es un conducto estrecho, ¿ya? En el sexo femenino origina lo que es la cavidad. En cambio, en el sexo masculino, estas porciones van a dar origen a la próstata, ¿ya? Y lo que es la tercera porción, la porción fálica o inferior, ¿ya? Es aplanada transversalmente. Esta, y lo que es la parte femenina, para origen a lo que en la parte femenina solamente la va a origen ya digamos, en la parte varón va a dar lo que es la porción uretral o la porción uretral peniano y lo que es en la porción de lo que es la parte femenina va a dar la uretra femenina y el vestíbulo de la vagina. ¿Ya? Siguiente. Entonces,
que es la tercera porción, como les he mencionado, del síndrome genital. Yo les voy a decir que esta región es aplanada, ¿ya? Tiene un aplanamiento lateral, ¿ya? Que junto con el crecimiento del túbulo genital dan origen al falo. El falo vamos a desglosarlo en lo que quiere decir el tema que es los genitales, ¿ya? Entonces, durante la diferenciación de estos tres segmentos, las porciones caudales de estos segmentos quedan incluidos en la pared de la vesícula urinaria. Siguiente. Entonces, el ascenso renal, ¿ya? Hace que los orificios de los ureteres, si ustedes observan la figura C y D, ¿ya? La parte de si parece uno de los códigos de color amarillo, ya esos son los ureteres. Entonces, cuando existe el ascenso del riñón, como les había dicho, el riñón va a ir ascendiendo a la parte abdominal de la región pélvica, ¿no? Entonces, cuando existe este ascenso, estos ureteres se van localizando a las partes laterales, ¿ya? En cambio, los conductos mesonéfricos, que es el lado celeste, lo que son estos conductos mesonéfricos, en cambio, se van a ir uniendo, ¿ya? Una vez que se unan, van a ir a convertirse en los conductos eyaculadores, ¿ya? Y al final del tercer mes, el epitelio de la mucosa prostática prolifera para dar varias enajenaciones que penetran al mesénquima en el varón, constituyendo la glándula prostática. En la mujer, la porción craneal de la uretra va a dar origen a las glándulas ureterales y paraureterales. ¿Ya? Siguiente. Ahora nos centramos en lo que son las malformaciones de los defectos, ¿ya? Hablamos de lo que son las enfermedades renales, poliquísticas, congénitas. Dentro de estas enfermedades poliquísticas hablamos de dos tipos, una que va a ser recesiva y otra que va a ser dominante. La recesiva va con unas quistes a partir de los túbulos conectores, los riñones se vuelven muy grandes y se desarrolla insuficiencia renal durante la lactancia y la niñez. En cambio, los dominantes forman quistes en todos los segmentos de la nefrona y va a provocar también una insuficiencia renal hasta la adultez. ¿Ya? Siguiente. Ya, también hablamos de lo que son las duplicaciones del uretero. ¿Ya? Estas se producen con una división temprana de la yema ureteral, cada una con su propio pelo, con su propio pelo, ¿ya? Y esto es por falla de los textos. Dentro de lo que es de las duplicaciones de los ureteros, podemos mencionar que pueden ser completas y también pueden ser parciales. Cuando hablamos de completas, hablamos de que tiene doble pelo renal, doble uréter, ¿ya? Inclusive hay casos raros donde existe que, como son doble uréteres, ya la primera, lo normal, va a desembocar en lo que es la vejiga, el uréter. Pero el uréter ectópico puede desembocar ya sea en el ovario, ya sea en la vagina, puede también desembocar en la uretra, puede desembocar en lo que es el testículo, en otro lugar puede desembocar, ¿ya? Lo que es la duplicación de uretero parcial
Esta puede tener dos ureteres, pero al finalizar, para desembocar en la vejiga urinaria, entonces esta se va a ir uniendo y por eso es parcial. Siguiente. También hablamos del tumor de Wills. Ya, estos son mutaciones del gen WT1, en la región en la región 11G13, ¿ya? Y se relaciona con los signos, con los diferentes signos que se relacionan este tipo de y parece también hablamos de lo que se denomina muy difícil. Son numerosos conductos que están situados, conductos están que presentan acúmulos por células indiferenciadas. Las neuronas no se desarrollan y la yema ureteral no se ramifica, por lo que los túbulos colectores nunca se van a formar. ¿Ya? Ese es el riñón clásico muy difícil. Siguiente. Ahora hablamos de lo que son los riñones. Lo normal durante el ascenso renal, ya, esto es lo normal, los riñones tienen que pasar por la vegetación formada por las arterias umbilicales. Cuando un riñón permanece en la actitud pélvica cercana a la arteria ilíaca, como se le conoce como riñón pélvico. Estas ya no ascienden, prácticamente se quedan en la región pélvica. Luego hablamos de lo que son los riñones de la ¿ya? Si los riñones son presionados y se quedan en una gran cercanía, vale decir, o sea, los riñones en el momento que ascienden, los dos extremos, los dos riñones tendrían que ascender normal hasta la región abdominal. Estas no pueden, ¿por qué? Por la obstrucción que existe de la arteria mesentérica inferior. Y como esta arteria mesentérica inferior es la que impide, entonces estos dos extremos o los polos inferiores se van a ir fusionando. Una vez que se fusionan o se unen, forman lo que es el riñón generador. ¿Ya? Siguiente. Defectos vesicales. Hablamos de lo que es la fístula del hígado. Como les había dicho, el huraco tiene que equilibrar, ¿verdad? Y en el adulto se va a poner el ligamento umbilical. Pero en este caso, cuando hablamos de fístulas, lamentablemente no existe esa degeneración. Y como es de la vejiga hasta el ombligo, este huraco se extiende, como ya lo mencioné. Lamentablemente puede drenar inclusive orina por el ombligo, ¿ya? Y esa es la pregunta. Hablamos de lo que es el quiste de huraco. Este solamente persiste en la región limitada de la alantoides, dando una dilatación quística, ¿ya? Ustedes ya saben que el huraco es la alantoides, ¿ya? Entonces, esta alantoides en cierta porción, ya sea en la porción media, es donde no se va a equilibrar y ahí es donde va a formar lo que es el quiste. ¿Ya? Hablamos de lo que es el seno del huraco. Cuando hablamos del seno del huraco, decimos que es la persistencia de la porción cesárea de este conducto. Entonces, la alantoides en su
porción caudal se degenera y va formando el brazo. Pero en la porción cefálica o donde termina el ombligo no se va a degenerar y persiste. Entonces, esto es el seno del brazo. Siguiente. También hablamos de lo que es la distrofia vesical, que es el defecto de la pared corporal anterior, en la que la mucosa vesical queda expuesta. Hablamos también de lo que es la distrofia cloacal, que esto es el mayor grado, ¿ya? Además del defecto del cierre, se compromete el desarrollo normal del tabique urogenital, por lo que se presenta la malformación del conducto anal